¿Quién les dijo que no tomen una cerveza? No, Pero es con agua. Es no, con era agua. de agua, es agua, es agua. Es con agua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Servichat Sessions, en donde hablamos todo lo relacionado con lo que son asistentes virtuales y inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar enfáticamente en lo que es la inteligencia artificial desde dos diferentes perspectivas, hablando como cómo se está usando la inteligencia artificial y qué funciona realmente. Para el día de hoy tenemos dos invitados, entonces pues me gustaría que cada uno de ustedes se presente, que nos diga pues en qué está trabajando actualmente, los estudios y cómo ha conocido o cómo conoció lo que es la inteligencia artificial. Entonces, si te parece, comencemos por ti, Daniel. Un gusto, Daniel Esteban. Trabajo actualmente en una compañía muy grande de consultoría de diferentes temas, pero estoy muy enfocado en la parte de delivery management hacia datos, inteligencia artificial. Llevo trabajando con datos, inteligencia artificial los últimos 13 años de mi vida. ¿Sí? Empecé literalmente en los datos así, con una mano acá y con una mano allá adelante tratando de hacer cosas, entendiendo cómo manejar datos maestros, cómo manejar integraciones de datos, ¿sí? Y eso me llevó también a darme cuenta de la automatización, a entender un poquito de RPA, y a medida que fui caminando ese camino llegué a una empresa muy famosa, Globant, la cual aprendí mucho de arquitectura, mucho de ingeniería, y adicionalmente pues ya me voy a meter entré en el mundo de la inteligencia artificial, a entender un poquito más de modelos tradicionales de AI, a entender modelos predictivos, a entender convoluciones, a entender árboles de decisión, y a ver cómo estábamos en ese gran invierno de la inteligencia artificial donde nos quedamos en ciertos modelos de Machine Learning, y ahí nació todo el boom de ChatGPT. Fui uno de los primeros que adoptó. De hecho, tuve un API pago por mi compañía desde el día 2, desde que se publicó. Y hoy en día soy una persona que maneja mucho todo el tema de ChatGPT. Trato de entender la diferencia entre ChatGPT, entre Gemini, entre Cloud, entre los modelos de open source. No soy tan no adopto tanto modelos chinos por un tema de que me da algo de miedo. Pero entré en ese mundo a raíz de eso y estuve liderando todo el tema de desarrollo de agentes para Globant hasta diciembre que me retiré y entré a IPAM. Estuve trabajando todo el tema de desarrollo de agentes alrededor de data. Entonces, desde el ciclo de cómo descubro dónde está la compañía hasta construir la plataforma, poderla operar y poder tener la observabilidad e implementar la gobernanza alrededor de los datos y alrededor de la IA también, ¿sí? Que es un concepto que nació con todo esto de los agentes y hoy en día está creciendo. Ok, Daniel, muchas gracias por la presentación. Ahora vamos con Don Jairo, que como tal pues es el director de Servichat. Entonces pues también cuéntanos un poco y sobre todo también cómo inició esta parte de Servichat, que pues viene siendo también implementación con inteligencia artificial. Sí, gracias, Kevin. Y bueno, gracias también a Daniel por asistir acá, ¿cierto? A nuestras videos acerca de inteligencia artificial. Muy chévere contar pues con toda la experiencia y veo que has trabajado pues bastante este tema. Pues yo me gradué pues en la Universidad del Cauca, que es justamente ahora estamos aquí en este lindo escenario. Y aquí justamente tuve una entrevista yo cuando me estaba graduando. Hablar sobre mi tesis. Yo siempre he estado muy relacionado con el desarrollo de software. Entonces me ha gustado mucho la implementación y por fortuna después de que salí de acá pues pude trabajar profesionalmente desarrollando software y trabajé pues digamos básicamente con operadores de telecomunicaciones, porque aquí en Popayán pues el fuerte es la parte de telecomunicaciones. Pero dentro de esas áreas siempre está la parte de ingeniería de software y pues a partir de allí siempre tuve ese interés personal de aprender todo lo máximo que se podía y esto ha estado cambiando pues de una manera muy constante. Lo chévere de trabajar en esta área es que inicialmente pues por ejemplo no habían los teléfonos móviles, no había lo que era cloud computing, ¿cierto? No había redes sociales. Entonces todos los que hemos estado pues en estos últimos digamos 20 años, ¿cierto? Hemos visto cómo se ha creado todo y ahora pues últimamente lo último que ha pasado es la inteligencia artificial.
Entonces nosotros, en particular, como yo siempre tengo ese interés de estar mirando qué es lo que está pasando, pues siempre cuando yo vi también, digamos, a ChatGPT, que fue en noviembre del 2023, más o menos, 23. que básicamente todo el mundo hablaba era de cripto en esos momentos y se escuchó pues que toda la gente empezó a trabajar fue inteligencia artificial y uno se preguntaba, bueno, ¿será que es cierto? Porque ahora tanta gente yéndose hacia inteligencia artificial. Y pues definitivamente el ChatGPT 3.5 pues era un proyecto muy interesante en el cual uno empezaba a hablar con el computador de una manera normal y era sorpresivo. Y pues yo recuerdo que lo primero que imaginé era, uy, qué chévere que alguien le ayudara a uno a contestar una cantidad de mensajes y cosas que uno tiene que hacer y que son relativamente sencillos de responder, pero pues siempre no es posible automatizarlos por la variedad que tienen. Entonces en esos momentos pues empezamos a pensar un poco y teníamos, digamos, un director de innovación que nos consiguió un contacto en Estados Unidos que tenía como era una empresa de venta de propiedades. Y pues querían básicamente que el asistente pudiera hablar con esa persona que llegaba y tratar de identificar si la persona quería la gente comprar una casa. Entonces empezamos a trabajar en eso. Posteriormente, digamos, salieron otros proyectos relacionados con farmacias, de un amigo también que tenía, pues estaba trabajando en la parte de farmacias. Y de todas formas, pues esas áreas pues estamos hablando ya hace como 3 años, eran áreas pues bastante difíciles para el asistente en cuestión de tener la capacidad de realmente responder. Entonces así fue como fue estilando y inicialmente empezamos entonces con los restaurantes, ¿cierto? Una farmacia, por ejemplo, tiene muchos productos, mucha cantidad de productos, tiene también una reglamentación legal en cuanto a lo que se puede, ¿cierto?, formular. Y realmente pues los restaurantes no tenían tantas complejidades. Entonces fue como una prueba inicial y pues ahí hemos, digamos, logrado automatizar con inteligencia artificial los procesos más sencillos, ¿cierto? En los cuales el asistente pues puede realmente ayudar a alguien que opera un restaurante a no tener que pues estar pendiente del teléfono. Usualmente la persona que más le gusta el servicio es el dueño del restaurante. Porque el dueño del restaurante siempre está pues atento a la parte de las ventas y está preocupado por la manera como le responden a los clientes, porque sea pues una respuesta rápida. Y definitivamente el asistente pues está en capacidad al menos de hacer ese contacto inicial y de pues mantener la atención del cliente, ¿no? Y bueno, entonces así fue como llegamos a Servichat, ¿cierto? Digamos, ha sido un camino exploratorio, 2 años, digamos, que hemos desarrollado un poco antes de lo que está pasando ahora, que son los agentes autónomos. Nosotros ya pensábamos de pronto en ese auto autónomo hace 2 años, pero pues realmente ha cambiado mucho lo que es la evolución del modelo y que permite ahora hacer pues eso de una manera más efectiva. Pero pues realmente ahora está todavía mucho más interesante. Ahora realmente pues ahora dentro de esta charla pues vamos a ver realmente que yo creo que no es tampoco ya un secreto que todo el mundo lo utiliza para todo, desde a lo que son las imágenes, responder correos, ¿cierto?, manejar tablas de Excel. Entonces lo que nos falta un poquito es como colocarlo todo junto, pero ya hay muchas partes, ¿no?, que se ve que tiene pues realmente un beneficio como real, ¿no? Y entonces tanto desde los estudiantes, por ejemplo aquí en la Universidad del Cauca, que hemos estado hablando con estudiantes, pues ya se usa desde los niveles pues más ¿cierto?, más bajos en cuestión de, pues, de entrenamientos y de diseños y cosas, hasta pues la parte ya profesional, ¿no?, en el cual ya también las empresas grandes se han empezado ya a consolidar estas herramientas. Ok, listo, Jairo, muchas gracias. Sí, como usted lo dice, entonces pues digamos que la idea de aquí en adelante es ir hablando poco a poco de, digamos, lo general a lo particular en cuanto pues lo que ha sido la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, pues quisiera que comenzáramos con una pregunta un poco, no sé, de opinión, en donde estamos en una burbuja de la inteligencia artificial, en donde pues tal vez es algo que está en tendencia y en algún momento pues deja de serlo, o realmente es una revolución que va a seguir de aquí en adelante. No sé quién quiere empezar. No sé, bueno, en general digamos es difícil, ¿no?, entender que puede ser una burbuja y que no, ¿cierto? Pero en general, por ejemplo,
Desde el punto de vista financiero, pues, por ejemplo, en el caso cuando salió la Internet, que fue en el 2000, ¿cierto? Hubo una burbuja en el Internet. En ese momento, por ejemplo, las empresas de Internet, pues sí, digamos, perdieron mucho dinero porque, pues, todo el mundo quería hacer cosas con Internet a veces que no tenían sentido. Por ejemplo, había un sitio web que se llamaba como que pets.com y era, yo no sé, para algún servicio para las mascotas, pero eso pues realmente no daba como un beneficio real. Pero lo que sí se ve es que, pues, a pesar de que la burbuja estalló, la tecnología de Internet quedó, ¿cierto? Dentro de la sociedad y cambió todos los procesos. Entonces, de pronto, si la burbuja, digamos, explota o no, digamos que es una pregunta. Y si el beneficio, si el cambio social de la inteligencia artificial va a quedar o no, yo creo que ahí sí va a quedar, ¿cierto? O sea, realmente sí va a haber un cambio. ¿Cierto? Que si actualmente pues hay una sobrevaloración, digamos, de las herramientas, es también posible porque pues cuando las cosas son nuevas, todo el mundo está con mucha excitación y todo el mundo va a estar muy contento de las posibilidades. Pero entonces digamos que mi respuesta sería que la inteligencia artificial está para quedarse en cuanto a los cambios de proceso, independientemente pues de si la burbuja, digamos, explota o no. Ok. Yo estoy de acuerdo con Jairo, hay que verle las dimensiones, ¿no? Esto es como a nivel financiero, y hace 20 años cuando alguien tenía una página web era un monstruo. Entonces AOL, estos sitios, ¿te acuerdas de Terra? Que era un portal y eso era wow, y hoy en día no existe, ¿sí? Entonces van a haber compañías indudablemente que se van a valorar mucho, ¿sí? Y de hecho estamos viéndolo con OpenAI un poco. Si uno lo mira, el cierre de Sora, cierto reapuntamiento, como Anthropic y Gemini le han venido comiendo mercado, da como pistas de que esto ya lo vivimos hace 20 años con la burbuja de Internet. Pero sí estoy de acuerdo también que la tecnología va a quedar, ¿sí? Que vamos a tener que adaptarnos, así como hace 20, 30 años salieron los frameworks, que cuando salió .NET, era que, mejor dicho, el framework de .NET va a acabar con la programación y ya no va a haber que programar. Y fíjate que 20 años después todavía seguimos programando, ¿sí? De pronto el paradigma de que para hacer un producto digital, para poder hacer una aplicación, tenemos que saber un montón, eso va a cambiar. Si ya no vamos a necesitar 20, 30 desarrolladores, pues vamos a necesitar 4, 5, 6 muy expertos, ¿sí? Que sí apoyan en estas herramientas, ¿sí? Y de hecho lo decía... Creo que Freddy Vega lo decía hace como un año, el 2024 fue el último año donde realmente la humanidad echó código. De ahí en adelante, en el día a día, ya cualquier persona, cualquier ser humano, como digo yo, un day-to-day citizen, puede sentarse con un ChatGPT, con un Anthropic, con un Gemini, con un Mistral, con un Kimi, con la herramienta que quiera de AI, con la que se sienta cómodo, y crear una aplicación, ¿sí? Y eso va a cambiar el paradigma. Entonces, en ese sentido no es una burbuja, porque sí estamos cambiando como humanidad y eso va a traer muchos retos, ¿sí? Ahí es donde la burbuja no es mentira. Ahí es donde vamos a tener que adaptarnos y cambiar como sociedad, cambiar cómo aprendemos en la universidad, cómo generamos conceptos, cómo hacemos, que hay un estudio, de hecho, que lo leí y me pareció muy interesante, es cómo dejamos que la inteligencia artificial nos ayude, pero no perdemos nuestra capacidad intelectual. Está demostrado que la gente que se pega todo el día a inteligencia artificial y le delega absolutamente todo, comienza a deteriorar y erosionar sus patrones de pensamiento, su inteligencia, lo que nos hace humanos. Entonces hay que balancear y ahí es donde vamos a tener que aprender. A nivel financiero, indudablemente hay una burbuja. Y si tú lo miras, hay un gráfico inclusive, lo podríamos buscar, donde ves una burbuja de OpenAI, le da plata a uno y Nvidia le da plata al otro y el otro le da plata al otro. Eso en algún momento va a estallar, ¿sí? Y va a cambiar y va a movernos mucho, porque nuestra economía es lo que nos mueve y de cierta manera es el motor de ciertas cosas de la humanidad. Y hay que prepararnos para eso. Pero si bien cuando eso estalle, lo que va a quedar es cómo cambiamos y cómo vamos a progresar como humanidad, cómo vamos a encarar los nuevos retos, cómo nos vamos nosotros a preparar y cómo vamos a trabajar alrededor de esas herramientas para ser mejores, ¿sí? Y poder adaptarnos a un nuevo paradigma, un nuevo mundo laboral que viene, ¿sí?
hay que tener en cuenta algo. Nosotros vivimos en un mundo del 5% de la humanidad que va a impactar el 90%. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Sí. Ok, entiendo. Digamos ya yéndonos a la parte de la actualidad, ¿qué han escuchado en cuanto, no sé, por ejemplo, o bueno, qué han visto relacionado con negocios o empresas en donde pues ya han habido cambios verdaderos ya con la llegada de la inteligencia artificial y pues la implementación en estos negocios y empresas de diferentes segmentos? Si quieres, desde la perspectiva que tengo yo de estar metido en una de las grandes, realmente hay dos apuestas y hay dos corrientes, ¿sí? Está el que apuesta todo por AI y lastimosamente creen que con AI van a solucionar un montón de problemas y sacan un montón de gente, ¿sí? Y hay otras empresas como la que trabajo actualmente en EBAM, y también es la corriente por la que yo me muevo, es la inteligencia artificial nos va a empoderar y nos va a hacer mejores, ¿sí? Y tenemos que hacer, como se dice, un reskilling, reaprender habilidades, ¿sí? Para poder ir a hacer esas cosas, lo que te decía. En algún momento vamos a hacer un bot para hacer asistencia y eran dos desarrolladores de RPA, un TL, un data engineer, alguien que hiciera las integraciones. Era un grupo grande, era un proyecto grande, ¿no? Sí, estaba hablando de un proyecto tipo para... ¿sí? Porque esto empezó con los bancos, los primeros que van allá son los que tienen, pues, Exacto. digamos, capacidad económica para tener un grupo grande para automatizar su atención al cliente. Exacto. Entonces necesitábamos un montón de gente. Hoy en día ya pues lo puedes hacer con dos muchachos que sean muy pilos y tengan muy claros los conceptos, ¿sí? Exactamente. Entonces eso va a cambiar, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que apuntarle y saber, bueno, entonces yo antes tenía 6, para volver al ejemplo. Ahora tengo que entrenar a estos otros 4 para que en vez de que necesite 6 para un proyecto, mando de 2 en 2 y puedo crecer como compañía, como empresa, ¿sí? Claro que sería bueno aclarar también que esa reducción se da también porque hay un grupo muy grande de personas construyendo la tecnología que permite esa reducción. Para allá voy. Está uno comparado en los hombros de los gigantes, ¿no? Exacto, para allá voy. Entonces, la idea es, vas a tener que hacer un reskilling, ¿sí? Y de hecho, le pasó a Amazon y le pasó a Salesforce, que son monstruos. Echaron el año pasado 5, 6, 10, 20% de su mano de obra, ¿sí? De sus ingenieros, y hoy ya están recontratando. Que se dieron cuenta también que no todo lo soluciona la IA. Entonces ahí es donde va a venir como ese cambio, ¿sí? Y entender que también podemos generar muchas oportunidades, ¿sí? Dentro de ese cambio. ¿Por qué? Porque hoy en día, y lo que pasaba desde la gran empresa, ¿sí? Es mucho banco, mucha compañía grande, un retailer gigante, un manufacturer grande, tenía una montaña de deuda técnica que no podían atender porque no tienen la capacidad para atenderla o los recursos para atenderla. Hoy en día con AI podemos como ir atendiendo eso, ir sacando todos los recursos, porque vas a tener muchos más recursos disponibles para poder atender eso, pero tienes que hacer un reskill. Entonces de ahí como que esa es como la perspectiva y yo creo que ahí es donde realmente como humanidad vamos a progresar, ¿sí? Y hay mucha gente que dice que inclusive, yo sigo mucho a Darío, el CEO de Anthropic, y dicen que no, es que Darío dice que va a acabar con... No, es que el man no está diciendo que lo va a acabar, lo que está diciendo es que toda la gente que tenemos en estas áreas deberíamos pensar en que aprendan a utilizar estas cosas, de montarnos en el hombro de los gigantes y comenzar a hacer otro tipo de cosas para poder mejorar, ¿sí? O sea, que ya como humanidad nos pasó cuando fue el tema de la automatización industrial. En los 20 eran 2.000 personas para armar un carro. Hoy en día son 20, 30 en una fábrica altamente automatizada, en una no tan automatizada son unos 100, ¿sí? Y son modelos que funcionan económicamente. Pero pues tenemos que entender que viene eso y que no nos pase lo que le pasó a los gringos, que muchos gringos hoy en día, y es parte de por qué están donde están hoy en día, que tienen como ese resentimiento con la automatización porque no quisieron aprender nuevos skills. Entonces, ¿cuáles son los skills que habría que tener? Por ejemplo, si decimos que antes habían 20 personas trabajando, digamos, en un departamento y ahora van a quedar, digamos, 5, ¿cierto? De todas maneras, 5 tienen que tener unos skills nuevos. ¿Cuáles serían esos skills? para mí lo principal es
entender qué hacen los modelos fundacionales, ¿sí? Entender qué es un modelo fundacional. Entonces, ¿cómo funcionan? Básicamente, un modelo fundacional es un ChatGPT 4.0, un Opus 4.5, un Gemini 3.0, un Mistral, ¿sí? Estoy nombrando diferentes, Kimi 2.0, Sundance. Entender cómo trabajan. No necesitas ir a desarrollar el modelo, pero tienes que tener la conciencia de, ven, esto es un juego probabilístico. O sea, el man está tratando, con una información que le dieron, de atinar a lo que yo quiero llegar. Y ahí hay un margen de error que nosotros como humanos tenemos que tener la inferencia para poder saber cuando me está diciendo mentiras, ¿sí? Entender que los modelos son muy complacientes. Entonces tú hablas con un modelo y le dices, hola, ¿cómo estás? Hola, lindo señor, ¿cómo le ha ido hoy? ¿Cómo se amaneció? Si tú le dices que quieres que te salude y te suba la autoestima, ¿sí? Es una cosa loca. Yo recuerdo, por ejemplo, que uno le puede decir, ¿qué día es hoy? Y él puede decir, es miércoles. Y uno puede decirle, no, pero realmente es lunes. Y él va a responder, lo siento, sí, hoy es lunes. No, y que de hecho un momento en el entrenamiento, creo que fue con, creo que era Cloud, era relambón. O sea, hubo una versión de Cloud, creo que fue 4.1. Tú lo decías, no, estás equivocado. Sí, tienes razón, tú eres mucho más inteligente que yo. ¿Por qué? Porque hay que entender eso, o sea, hay que entender de dónde viene eso. Entonces yo diría que lo primero es entender cómo funcionan los modelos y qué pasa. Y tener conceptos muy claros de qué es un agente, qué es un asistente, ¿sí? Y cuáles son las herramientas o las cosas que están pasando. No necesariamente sentarse a ver videos, o el 1% de la humanidad. Los dos estamos en ese mundo de que todos los días está uno hiperalimentado. Yo de hecho tengo mi feed de Instagram lleno de inteligencia artificial. Mi señora coge el celular y me dice, ay no, qué aburrido esto. Porque me sale un feed de Cloud, de Gemini, de finanzas. Pero porque lo entrené en el algoritmo para eso, para estar al día. Pero no tienes que estar en eso, tienes que solamente entender. Hay una cosa que se llama modelo fundacional, que es como lo que hace todo el procesamiento. Hay unas capas. Es como el cerebro. ¿Cómo? ¿No? El modelo fundacional es como el cerebro. Como el cerebro. Exacto. Cerebro. Hay otra cosa que le ponemos encima que ya son los sentidos. Entonces los ojitos, las manos, la audición, que son los agentes, ¿sí? Que son también como las conexiones, que puede Exacto. hablar por WhatsApp, puede hablar por Telegram y pues puede Vaya, recibir correos electrónicos. Exacto. Y Sí. esas manitos, esos ojitos, esos oídos, Ajá. de cierta manera pueden actuar con diferentes cosas, que es WhatsApp, que puedo hablar en la página web, que puedo ir a poner una orden, ¿sí? Que ya logramos pasar ese punto que tú hablabas en la introducción de 3.5. A mí me gusta hablarlo mucho con ejemplos. Hubo unos locos en Air Canada que les dio por conectar ChatGPT, creo que fue 3.5 o 3, soy pelado. 3-0. Lo pusieron en el frontend. El frontend es la página web, ¿sí? Entonces tú abrías y te salía el bot de todas las páginas, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te puedo ayudar? Entonces llegaba la persona y le escribía, no, mira, el abuelo me dejó, quiero saber si tengo derecho a reclamar algo. No había el conocimiento, no había el entendimiento de que todavía los modelos en ese momento alucinaban mucho más de lo que alucinan hoy en día. Air Canada, creo que le tocó pagar como $50 millones en multas por poner un sistema de esto. Entonces ahí es cuando te digo, bueno, es entender que uno es el cerebro, otros son las herramientas y entender hasta dónde ese cerebro puede funcionar y cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas que puedo tener, ¿sí? Para poderlo usar. Hoy en día lo podemos hacer, y ustedes lo están usando todo el tiempo, pero ya tenemos otras herramientas, pero hace 2 años, 3 años, no existían Warrails, no existían RAGs, ¿sí? RAGs es como yo le doy la información al modelo para que la pueda entender. Igual que, volviendo un poquito más a los skills que cada persona tiene. Básicamente, como es un proceso de automatización, básicamente lo que uno quiere es que esas 5 personas que queden de esos 20 tengan la capacidad de enseñarle al asistente cómo es que tiene que hacer su trabajo, ¿cierto? Y para eso pues se requiere entender cómo es que funciona, para poder de una manera pues más coherente pues poder enseñarle eso. Lo que antes hacía uno era enseñarle a otra persona, para que esa persona pudiera mantener pues el mismo nivel y poder escalar con varios números de personas que estaban entrenadas al mismo nivel, ¿cierto? Ese manager ahora, en lugar de entrenar a varias personas, tiene que entrenar solamente a la gente. Y esos son los skills que la persona tiene que tener, ¿cierto? Entonces las empresas están reduciendo en tamaño
pero las personas que quedan son las personas que tienen la capacidad de enseñar a los agentes. Tienen que tener tanto el conocimiento de la empresa como el proceso a un nivel muy elevado, y también pues adoptar, así como antes aprendimos a usar el computador, luego aprendimos a hacer Office, ahora tenemos que aprender a usar a la gente para enseñarle qué es lo que tiene que hacer. Pero ahí tocas un punto súper importante y que es chévere, y es entender cómo hablar, ¿sí? Y creo que ahí viene una barrera que vamos a romper. Y a mí, pues, me emociona el tema, de hecho me brillan los ojos, porque vamos a tener que entender como humanidad que lo que tú comprendes, o Kevin comprende, o cualquier persona entiende de lo que yo estoy diciendo, de pronto no lo está entendiendo como yo lo estoy queriendo decir en mi cabeza. Y ahí es donde entra el momento de frustración y el momento de esta cosa no hace lo que yo quiero, y hay mucha gente que no lo adopta porque no le enseña de manera adecuada. Entonces, volviendo a los skills que deberían tener, un skill alto de comunicación, de saber expresar qué es lo que yo quiero. Y nosotros que venimos trabajando en este mundo de software venimos lidiando con esa ambigüedad por años, pero es poder explicar de manera correcta, certera y adecuada, sin irme a dar un discurso súper largo. Y lo digo irónicamente, yo soy una persona que habla un montón. Decir, mira, lo que yo quiero es que hagas A, B, C, D y me lo entregues F, G, H, I. Ahí es donde vamos a cambiar muchas cosas en el paradigma de la humanidad, y creo que también muchas cosas de comunicación, de esas cosas, van a cambiar. Entonces ahí eso es como un skill súper importante que deberíamos ir desarrollando como humanidad y como personas, independientemente. Por eso lo va aprendiendo uno a medida que va madurando, ¿no? Entonces yo tenía 20 años, es que ustedes no me entienden, y me dijeron, patallado. Hoy en día ya es como, no ven, déjale la vuelta y te les expresan otras palabras para que entiendan. También he visto que se ha ido volviendo más fácil, porque pues hay personas que son expertas en determinadas áreas, ellos han escrito pues los skills, y ya uno como usuario pues está hablándole al asistente, pero el asistente está entrenado por una persona que ya lo preentrenó para que sea más fácil. Perfecto. Entonces al inicio, cuando por ejemplo no habían skills que eran estos preentrenamientos, entonces uno tenía que ser pues muy preciso. Para eso estaban los data scientists, que se tocaba ir a mover pesos. Básicamente pesos es cómo responde la gente a ciertas preguntas. Entonces ir a tunearlo para que, si yo le digo, un ejemplo de un restaurante, le digo un SKU, le digo un producto que el man me entienda bien, es lo mismo. ¿Sí? Un SKU, sí, que es como decir una terminología muy específica de un dominio de ventas de e-commerce, ¿cierto? Exacto. Los retailers. Retailers. Exacto. Entonces, es eso, es como, obviamente, no, tampoco todos vamos a tener que llegar a ese nivel, y ahí es donde van a entrar, y vuelvo otra vez al tema del reskilling de toda la parte de ingeniería y desarrollo, es donde van a venir estos expertos, donde te van a crear el agente, te van a crear el chat, te van a dar el entrenamiento y te van a dar una capacitación donde tú vas a poder cambiar esos skills, esas habilidades que le estás dando a la gente para que él pueda ir a tocar cositas, a entender, a leer, ¿sí? Y hacer cambios. Pero pues ahí es donde vamos a cambiar, y es un mundo cambiante, o sea, todavía no tenemos el mapa hecho, pero creo que es una dirección hacia donde nos estamos moviendo y hacia donde vamos a ir avanzando mucho más. Este año se va a cambiar mucho. Ya decían, el año pasado era el año de la inteligencia artificial, este es el año de los agentes. El otro año es que ya vamos a ver realmente sistemas agénticos trabajando entre sí. Entonces ahí es donde vamos a crecer como personas y vamos a tener que adaptar diferentes cosas. Esa es la perspectiva desde la gran empresa, ¿sí? Porque nos vimos un montón. Sí. Pero básicamente es enseñarle a la gente a utilizar AI y enseñarle a los negocios dónde usar AI. Porque AI no resuelve todo. Sí. Ahí, digamos, aclarando un poquito más, una se tiene el cerebro, ¿cierto? Hay que realmente hacer como un diseño como de un marco dentro del cual el cerebro pueda funcionar de manera confiable, ¿cierto? Y los cerebros, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos pues un ejemplo de los restaurantes, el restaurante tenía que hacer la suma de cuál es el precio de, por ejemplo, un pollo y la sopa. Y los agentes, al ser probabilísticos, pues él da la suma bien en el 90% de los casos, pero hay un 10% de los casos que él no lo da bien. Pero ese 10% es suficiente para que el asistente
no funcione en la operación real, porque básicamente pues va a generar, si hay 100 órdenes, hay 10 clientes que van a estar bravos y van a generar pues problemas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que colocar ese marco, ¿cierto? Y por ejemplo hacemos los cálculos de esas sumas pues de manera programática, que es como la tecnología lo ha hecho siempre, que es una suma normal, que lo hace una máquina y no hay ningún elemento probabilístico introducido y va a dar el resultado correcto siempre, el 100% de los casos. Entonces realmente, por ejemplo, cuando se hace la implementación del restaurante, hay que combinar el cerebro con la parte pues programática. Y ahí es donde, digamos, hay un valor agregado para, digamos, la empresa que ofrece esa solución. Ya lo tiene súper estandarizado y súper bien parametrizado para evitar esos errores, ¿sí? Y que tienes en cuenta todas esas dependencias. Que eso, de ahí es donde vamos a cambiar paradigmas. Porque el programador antes pensaba en, me entregan una historia de usuario, me entregan un requerimiento, me entregan una necesidad, yo la programo y chao. Y habían otras personas alrededor que, yo pienso en el negocio, pues si esto no funciona bien, ¿qué estamos hablando? No, es que no funciona bien el 10%, pero pues el criterio de aceptación era el 90%, yo cumplí. No, pues que resulta que ese criterio de aceptación no me sirve para ese desarrollo. Y ahí entraban las discusiones, que entrábamos a hablar con el de negocio, con esto, ya vamos a tener que cambiar un poquito a los desarrolladores. Yo siempre les digo, y si están viendo esto, los invito, piensen un poquito más, ya hay que salir un poquito más de la máquina y entender un poquito más la interacción de lo que hacemos, ¿sí? Y empresas como la tuya, me parece interesante que ya tienen eso armado, ¿sí? Entonces ya puedes, de cierta manera, parametrizarlo y tenerlo listo para diferentes clientes dentro del segmento. Ya entiendes las particularidades, que eso es lo que le pasa mucho a las compañías grandes. Hacemos de todo, entonces le pegamos a restaurantes, le pegamos a retail, pero como hacemos de todo tan grande y para todo lado, a veces esa especialidad se pierde, y ahí es donde está esa magia, y que pues realmente puede hacer las cosas mucho más rápido que una empresa muy grande. ¿Sí? Entonces, sí. Eso es muy interesante. De pronto hay una parte también que vale la pena mencionar, y es la manera como las personas se adaptan a las respuestas automáticas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, para hablar del caso con la tecnología que todos conocemos, que es la Internet, ¿cierto? Muchas veces uno entra a una página web y uno acepta que la página web está caída, pero uno la refresca y ya le funciona bien. Entonces el usuario se le enseñó que la Internet tiene un defecto, y es que no funciona todas las veces, pero funciona la mayoría. Y los usuarios están contentos con eso, ¿no? Y hoy en día una página caída es muy raro. O sea, muy raro. Refresco y funciona, pero para los que somos un poquito más viejitos, había veces que se caía la página. Yo me acuerdo que yo jugaba mucho en Latin Chat. Ajá. Y en Latin Games, y a veces se cayó un día y uno, se cayó y uno salía a jugar. Hoy en día se cae una página y ese la acabose y se cae la acción, y mejor dicho, la gente no vuelve. Pero por ejemplo, ayer estaba comprando unos vuelos. Y me tocó dos veces, porque llegué a la parte donde hay que descolocar la tarjeta de crédito y ya no le funcionó. Entonces le tocó uno reiniciar. Entonces me refiero como a estos casos. Sí. Aceptamos que hay un beneficio, pero aceptamos que ese beneficio de ser yo capaz de comprar en mi casa, sentado, ¿cierto? Comiendo, de todas maneras tiene una arista que me puede sorprender que no puede funcionar, pero yo pues tengo paciencia y lo uso nuevamente. Eso es lo que va a pasar también con los asistentes inteligentes. Entonces hay muchos, por ejemplo, hay muchos restaurantes que las personas están pidiendo que sea muy bueno desde el inicio y que es 100%. Pero por ejemplo, esas expectativas de pronto no son muy reales para las tecnologías, especialmente si son nuevas. Y entonces pues van a crear frustración de pronto en los jefes de esos restaurantes que tienen unas expectativas pues muy altas. Mientras que hay otras personas que comprenden que, por ejemplo, el sistema les ayuda en el 90% de los casos, y que hay otro 10% que tienes que tú manejar porque pues, no funciona en todos los casos. Entonces, si uno va con esa mentalidad, le queda mucho más fácil, digamos, hacer esa asimilación de la tecnología, ¿cierto? Que unas expectativas un poco más bajas. Y es el caso, por ejemplo, que ahora se da, que, por ejemplo, muchas veces cuando uno está generando ya sea imágenes, o está imaginando correos, o está manejando respuestas automáticas, siempre tiene que estar la persona corrigiendo ese 10% para tener el producto final. No es completamente autónomo.
¿cierto? Entonces es como algo que, digamos, las personas que no conocen de agentes tienen que estar aprendiendo un poco más de que tienen que ser también pacientes con esas tecnologías. Yo tengo una pregunta, sobre todo estas que están haciendo Uh-huh. agentes que le hacen facing hacia el cliente, que están interactuando con el cliente. Y es cómo enfrentan ese... Hay un estudio Uh-huh. que dice que de hecho nosotros como humanidad y como personas, cuando interactuamos con chats, tendemos a ser más pasivo-agresivos. Todos. Con el chat que si fuera un humano. Entonces, o sea, hablan con el chat y es como que le responden de cualquier manera o quiero un humano, deja de ser estúpido robot. O sea, yo he visto yo hice un experimento de hacer un discovery con Ajá. una gente. Y hicimos pruebas internamente con la compañía y con un cliente. Ok. Y tú veías las respuestas, o sea, tú eres un tonto, no entiendes qué hace mi compañía. O sea, te responden, ¿cómo manejas esa ambigüedad innata de la humanidad? O sea, nosotros estamos acostumbrados a esto, porque cuando le pones una máquina en la mitad, hay gente que se frustra y se molesta y le responde de cualquier manera a la gente. ¿Cómo hacen para manejar eso? Pues, digamos, en lo que nosotros hemos observado, Sí, inicialmente la gente no lo nota. ok, Inicialmente la gente piensa que está con un humano. Entonces ellos realmente no tienen tiempo. O sea, como saben como piensan que es un humano, entonces son más respetuosos, ok, ¿cierto? Después de que el sistema ya estaba en funcionamiento de un tiempo, entonces la gente ya empieza a entender qué es lo que está pasando. Y hay dos casos. ok, En un caso la persona aprende. Especialmente si la persona quiere tener un producto de un restaurante, yo sé que si le pido de cierta manera lo tengo más rápidamente, sin menos fricción. ok, Realmente lo que vemos es que la mayoría de la gente se adapta. Se adapta a la manera como el asistente habla. Para, pues, básicamente llegar al final del servicio lo más rápido posible. ok, Hay otras personas que se frustran, ¿cierto? Estas personas usualmente lo que nosotros hacemos es que nosotros notamos que la persona tiene un problema y entonces hay que dispararlo y pasarlo a la persona humana. al operador. Al operador. Entonces, en este caso, nosotros pues tenemos como un código de colores. Entonces, los colores rojos son los que son de atención, que requieren persona humana. Cuando yo veo que él está trabado, entonces tratamos de evitar que llegue allá. Ok. Pero en general, Pero tienes un flujo para manejar eso. tenemos un flujo para manejar eso, sí. Para manejarlo. Eso es allá donde uno tiene que comenzar a llegar. Pero lo que te decía, nosotros hicimos esa gente y llegamos a un punto que dijimos, no, hagámoslo con encuestas porque de hecho tuvimos una socióloga que hizo una investigación y todo porque íbamos a ponerle una otra. Y nos dijo, no vayan a hacer eso ni a palo porque peor. Entonces, la interacción, vamos a tener que irnos acostumbrando y va a ir cambiando. Sí, hay por ejemplo personas que una de las cosas iniciales es que a las personas se le decía que tenía un asistente, pero que si quería una persona humana podía escoger esa opción. Era como el primer mensaje. Mira, soy un asistente, pero si quieres una persona, te puedo pasar a la persona. Cuando esa opción se le da a los usuarios, la mayoría de los usuarios pasan a la persona. Entonces no es factible, ¿cierto? Claro. Porque pues el asistente se quedaría sin trabajo. Entonces realmente por defecto siempre entran al asistente y el asistente ya los pasa a las personas. De todas maneras el asistente pues es muy... también entiende mucho a los usuarios y los usuarios si lo piden, que quieren un humano, los pasa a un humano. Luego vas midiendo el nivel de interacción y la frustración que va manejando y con eso Inicialmente, digamos, sí, esa es una idea en la cual, especialmente porque, por ejemplo, los asistentes que trabajan en ventas, la venta es realmente una conexión emocional. Entonces el asistente, para ese caso nosotros hemos evaluado el hecho de que el asistente siempre tiene que estar midiendo cuál es el nivel emocional de la persona para que él cambie en el modo adecuado cuando hacer una propuesta de venta. No se le puede hacer una propuesta de venta a una persona que no esté interesada en el producto o que esté brava. Exacto. Entonces sí, digamos, se han hecho esos análisis, ¿cierto? Pero no se han implementado, o sea, se está implementando actualmente lo básico. O sea, ya cuando la persona está frustrada, ya ahí se cambia, pero no se le va midiendo. No, pero ya estamos llegando a un punto donde la tecnología nos permite llegar a habilitar esas cosas. Hace 2 años, hace 1 año, no podemos hacer. el piloto era como, no. Y lo otro es, por ejemplo, la parte de la voz, en el cual ya también se agregó esa parte emocional.
Ok. Que, bueno, sí es cierto, es cuando uno está hablando con el ChatGPT alrededor de hace un año, es cuando él ya cambia ya tiene una tonalidad emotiva. Exacto. Y actualmente, por ejemplo, cuando uno habla con él, si uno se ríe, él se ríe, ¿cierto? Si uno suena sorprendido, él responde, dice, ay, ¿qué por qué? O, No, de ¿cierto? hecho, te habla diferente de persona a persona. Mi señora le habla Sí. más pausado, con otro tono. Como es una persona que le habla rápido, es como necesito esto. No me da tanta explicación. Ya es como, sí, yo estoy trabajando, el archivo de memoria debe tener gigante. Pero ya me sabe responder muy rápido y en un tono diferente. De hecho, como yo trabajo con argentinos en Globan, me habla como argentino. Es cierto. Entonces, es chistoso. A mi señora le habla un español un poquito más neutro, más tranquilo, más pausado. Y el otro día hicimos el experimento con un amigo que es abogado y le habla de una manera mucho más, como hablan los abogados, ¿no? Que ellos tienen un léxico un poco más amplio que uno y de una manera más pausada, como más estructurada, también le habla de esa manera. Entonces es interesante cómo se adapta, ¿sí? Y cómo adaptas el producto a eso. Sí, esa es la parte, pues, que a veces uno como técnico no está uno muy atento. Sí. Pero por ejemplo, ahora que estamos trabajando ahora esta parte de los podcasts, nos dimos cuenta y pues que hemos estado interactuando con la gente de comunicación social, Sí. ¿cierto? Nos damos cuenta que realmente el producto es un producto de comunicación social, donde realmente lo que hay que tener personas mirando la manera como el asistente se expresa, y ahí son características del producto muy importantes que los ingenieros pues no necesariamente habíamos considerado antes. Sí. Entonces hay como una ampliación, digamos, ¿cierto? De esa interacción y ese sentimiento de recibir bien al usuario. Es que, y esto es como un ingrediente que era secreto y ahora no es tan secreto. La salsa secreta de muchas empresas de marketing y muchos productos que eran exitosos era eso, era poder entender y Tener esa empatía. tener esa empatía, tener esa habilidad de poder hacer una experiencia agradable. Decían que era hacer experiencias sin fricción, pero realmente no es experiencia sin fricción, es entender y poder leer mi usuario, caracterizarlo, ¿sí? Y poder darle el servicio y entender qué es lo que necesita y lo que tú dices, que es mucho lo que se maneja en un ciclo de manejo de relacionamiento con clientes. ¿En qué punto de esa curva estoy? ¿Y en qué punto tengo que tomar diferentes acciones? Tan simple como en un chat, que es súper rápido, pero lo puedes mapear, ¿sí? Que esos eran los famosos Customer 360 y 720 que se vendían hace 2 años. Sí. Que era poder, primero, caracterizar el cliente, después poder entender en qué momento de vida estaba, para poder ir a ofrecerle en un banco un crédito, en un supermercado un producto específico, en un programa de lealtad, cómo poder alargar esa retención de clientes, ¿sí? Entonces, todo eso lo podemos hacer ya. Exactamente. Por ejemplo, justamente ahora que llegas a esa parte, eso es algo que nosotros internamente estamos tratando de hacer, retomando un poco la parte que dijimos de cómo van a evolucionando las empresas, ¿cierto? Nosotros ahora pensamos que, por ejemplo, en la parte de mercado y ventas, realmente tenemos que seguir esos procesos de saber quién es el usuario, qué necesita, en qué ciclo de vida se encuentra. Y eso pues usualmente se lo enseñaba a uno al equipo de marketing para que ellos fueran pues más empatéticos y tuvieran una manera pues más... Y que la campaña fuera exitosa. Y que más exitosa. Pero eso ahora lo que estamos haciendo es automatizándolo. Es decir, esos mismos procesos hay que hacerlos pues de manera manual y después una persona, en este caso, con las habilidades de automatización y de estos cerebros pues, ¿cierto? Electrónicos, nosotros nos ponemos a hacer eso de manera automática, ¿cierto? Para que pues trabajemos ya pues con la nueva metodología de trabajo, que es realmente trabajar mucho más con base en esos cerebros, ¿no? Sí. Y pues cabe la pena pues mencionar también la dirección, ¿no? que lleva pues la industria, que la industria realmente lo que está buscando es pues desarrollar esos empleados digitales, donde si usted necesita una persona de marketing, usted pueda emplear esa persona desde la nube, ¿cierto? Y así pues con los diferentes cargos, para lo que es el contador, para lo que es pues inclusive el desarrollador, para la gente que es de análisis,
Y pues por esas razones que se están invirtiendo pues dineros pues muy elevados en esos ciertos centros de datos de inteligencia artificial, que son completamente pues nuevos, ¿cierto? Pero que se escucha mucho en las noticias que hay unas inversiones muy altas, donde las empresas a futuro, pues estas empresas líderes, van a ofrecer esos trabajadores digitales. Y pues de todas maneras la expectativa, como aclarabas tú de manera errónea, era que iban a reemplazar completamente a los empleados reales. Pero realmente, por ejemplo, una observación que alguien hacía era que realmente estaría reemplazando a los empleados que no son como muy buenos, ¿cierto? Porque los empleados que son muy buenos y tienen la capacidad de saber el proceso y enseñarle a los agentes, pues van a estar en una mejor posición. Pero si uno es una persona que pues es muy promedio, pues el asistente va a superar esa capacidad de servicio. Entonces lo mejor realmente para pues tener una longevidad en su carrera profesional es pues aprender esas tecnologías y tratar también de tener niveles altos de servicio para que los agentes pues no lleguen a esos niveles, ¿no? De todas maneras un humano siempre tiene la facilidad de dar un mejor servicio por la flexibilidad que tiene y la empatía y pues humano, ¿cierto? Al menos al momento hemos visto que es mejor que la máquina en los casos más extremos, ¿no? Más extremos. Y por eso todavía cuando hacen estos análisis, y que de pronto si alguno lo ha visto, es el tema ese de los benchmarks. Entonces, ¿qué tal la gente, que Opus hace esto? Que ahora el nuevo modelo de Cloud es una locura, que el nuevo modelo de Gemini en 3 meses va a hacer esto. ¿Qué tanto se parece a nuestro cerebro? Yo no creo tanto en los benchmarks hoy en día porque ya se saben las preguntas. Entonces, ya hay laboratorios que los entrenan para vencer el examen. Ajá. Pero de cierta manera nos da una idea de dónde están y hasta dónde pueden llegar a ayudarlos. Con lo que decías de los empleados, ahora una opinión muy impopular. Yo creo en eso de cierta manera hasta cierto punto, y lo dijo en algún momento, no me acuerdo si fue Andrea Carpati o no me acuerdo quién fue el que lo dijo, que dijo: la inteligencia artificial no va a reemplazar personas. Las personas que saben utilizar inteligencia artificial van a reemplazar a esas personas, ¿sí? Y sobre todo, lastimosamente, nos volvimos una sociedad muy cómoda, ¿sí? Y ahí es donde yo digo, yo soy muy del tema cultural de cómo pensamos como humanidad, no como personas, sino como grupo, como humanos. Y es, de pronto, porque todo lo tenemos a la punta de los dedos, porque todo se volvió muy cómodo, mucha gente se crió con la facilidad de decir: ah, no, pues yo aprendí esto y con esto me defiendo, ¿sí? Y de pronto los papás de uno, los que somos una generación un poquito más viejita, nos dicen: no, usted tiene que ir a la universidad y estudió ingeniería y no se prepara más, y ya con eso, porque así funcionaba en el mundo de ellos. De cierta manera el mundo cambia muy rápido y los chicos de hoy en día, las generaciones nuevas, como que se acostumbran que todo era muy fácil de aprenderlo porque todo lo tenían muy cerca. Y aprenden algo muy rápido, pero no se están adaptando, ¿sí? Y como grueso de la sociedad, mucha gente como dice: ah, yo me volví contador, yo me volví diseñador gráfico, yo me volví arquitecto. Y no se siguen formando. Y ahí es donde está el error, porque ahí es donde viene el otro que sí está formándose, aprendiendo no sé qué, y te hace caer en ese promedio, y ese promedio es el que va, de cierta manera, o adaptarse o a tener que aprender otra cosa, ¿sí? Porque va a salir del sistema económico de ser productivo. Entonces, a mí me gusta porque nos va a obligar a todos a pensar mucho más, a ser mucho más avanzados, que de cierta manera, por ahí hay unas gráficas que publicó Freddy Vega que decían la inteligencia, cómo viene la curva de crecimiento de la inteligencia de la humanidad, y estamos llegando como un valle. Esto nos va a hacer otra vez volver a seguir creciendo como humanidad, pero sí vamos a tener que cambiar el paradigma de que yo aprendí a hacer una cosa y me quedé en eso, ¿sí? Porque te va a alcanzar, no en un año, no en 6 meses, en algún punto, ¿sí? Te van a alcanzar, y todo, así nosotros estemos liderando compañías y todo, va a llegar pronto un pelado así súper estilo como Kevin, y en algún momento nos va a parar por encima si no nos movemos. Entonces es para todos, ¿sí? Entonces ahí es donde digo que la vara se va a mover. Es cierto. Inicialmente era muy típico, quizás en la parte, pues, digamos, yo trabajando en la parte de desarrollo de software,
me doy cuenta que uno nunca se puede quedar quieto, ¿cierto? Porque las herramientas y todo cambia tan rápido que si tú sales del mercado durante 2 años, cuando vuelvas ya es diferente, desde las herramientas y todo. Pero eso se está pasando ahora a todos los campos. Para todos los campos. A todos los campos. Es decir, No, y en el contador quizás tenía como innovación aprender a manejar el paquete de contaduría. Y ya no más. Pero ahora, pues, si el paquete va a hacer lo que hace el contador tiene que tener algo... No, y pasaba, inclusive en desarrollo pasaba. Yo tengo Sí. un amigo que más desarrolló un módulo específico para un e-commerce gigante. Pues él estuvo en el equipo. Entonces ya todo el resto del equipo se movió de siguió su vida. Pero este man sabe utilizar ese componente y es el único que lo sabe arreglar y lo sabe mover. Pues el man vive tranquilo. Es un desarrollador Java, súper genio, pero pues se quedó en eso. Que hoy en día le pusieron una gente al lado y me dijo, no, tengo susto. Yo, ¿por qué? Porque es que resulta que este pinche agente ya está haciendo lo que yo hacía. Ah, bueno, pues, no, a todos, o sea, en todos los medios había, de cierta manera la humanidad siempre ha sido como una pirámide, donde arriba siempre está el que más curioso es y a medida que tu curiosidad, yo digo que es una pirámide que a medida que tu curiosidad y tu gana de aprender y tener conocimiento disminuye, vas cayendo en esa pirámide hacia abajo. Ya el problema es que ese nivel de abajo ya la inteligencia artificial lo va a consumir o lo está consumiendo y nos va a mover 1 o 2 niveles más arriba que no puedes caer ahí. Porque Claro. sencillamente no eres productivo, no eres valioso para el mercado y no vas a generar valor. ¿Sí? Y digamos, una cosa pues también que podríamos decir es preocupante es que realmente le va mejor con conocimiento que es especializado. Es decir, si tú tienes una maestría, ¿cierto? Entonces el asistente hace pues un trabajo mejor porque él tiene información sobre esas áreas, pues puede ser entrenado en esas áreas de una manera muy eficiente, ¿cierto? Entonces a veces las personas que creían que tenían maestrías y doctorados y que con eso era suficiente para, digamos, estar a salvo de la gente, No. realmente no. La gente tiene una capacidad muy alta de manejo de, ¿cierto? Están aprendiendo de los genios, más genios de nuestro ambiente. También de lo peor, hay que ser claro. Los entrenan con todo lo que rasparon en internet. Entonces ahí hay papers de genios y PhDs y cosas así. Hay cosas que nada que ver, o sea, lo peor de lo peor, skills de lo peor de lo peor. Por eso inclusive hay estudios y hay cuando hacen las pruebas de seguridad de los modelos, los laboratorios serios dicen, no es que me está tratando de engañar, es que está tratando de decirme mentiras porque aprendieron que hay gente que dice mentiras para salirse con la suya y aprendieron esos patrones de pensamiento. Sí, pero hay que tener en cuenta eso. Pero igual, ellos, porque a mí me decía una vez un muchacho en Cali, no, Dani, pero es que la gente sabe programar mejor que yo. Le decía, no. La gente tiene más ideas que tú. Pero tú de pronto tienes una idea que a él no se le ocurre. Entonces, quiero que tú pienses cómo quieres hacer esto, le mapees cómo lo quieres hacer y él lo ejecute. Ya es donde va a cambiar la cosa. ¿Sí? Me estoy yendo muy intenso por un lado, pero básicamente es eso. Es como para dar un poquito más también un comentario sobre que los agentes pueden estar entrenados pues con, digamos, ideas inadecuadas en la internet. La solución a eso es pues los datos sintéticos, en donde podemos son peligrosos. entrenar al asistente, ¿cierto? Sí. Con unos parámetros muy restringidos para que pues no vaya a... Pero cuéntame, ¿cuál es el peligro de los datos sintéticos? Hay estudios que muestran que los modelos, para los agentes de pronto puede funcionar, porque los agentes es cómo utiliza el modelo, ¿cierto? Es la manito, o el bracito, o el ojo. Pero hay estudios que demuestran que cuando tú utilizas data sintética, sobre todo generada por otros modelos, y tratas de entrenar el modelo, no aprende tan bien. Entonces ahí hay un riesgo porque estás introduciendo una cosa que se llama data bias, o no sé cómo decirlo en español. Sí, no, la persona que crea los datos sintéticos tiene ya en su cabeza... Si los crea un humano está bien. ¿Cierto? De cierta manera está bien, porque es lo que hemos hecho toda la vida y lo que hicimos en el invierno de la inteligencia artificial, para poder entrenar modelos de convolución, para hacer regresiones lineales, eso, generamos data sintética basada en data real para poder hacer los modelos de entrenamiento. Ya. Pero lo que yo digo es la data sintética generada por un modelo para entrenar otro modelo,
ahí hay riesgos porque el modelo puede irse hacia ciertas desviaciones que innatamente, como el otro modelo está entrenado para ciertas cosas, le introduce como ese bias, esa predisposición, sería la palabra en español, Ya. de irse por una corriente. Entonces, Ya. cuando tú utilizas datos creados por la humanidad, tú tienes tu propia predisposición o tu propia percepción del mundo y tú plasmas la información de esa manera. Kevin, lo mismo, yo lo mismo, los chicos lo mismo. Exacto. Y ahí tiene un universo gigante. Es un entrenamiento muy limitado. Exacto. Cuando se hace con datos mucho sintéticos. Y de pronto Ajá. te puede salir. Ya. Ahí es donde hay que tener cuidado con la data sintética. Ok. Ok, digamos que hace un momento ustedes estaban tocando un tema importante y es la perspectiva que muchas veces tienen las personas o digamos los negocios cuando quieren implementar uno de estos sistemas, por ejemplo, para tener un asistente que atienda a sus clientes y toda esta cuestión. Entonces, en ese sentido, si una empresa quiere empezar, digamos, hoy a implementar inteligencia artificial, ya sea para tener un asistente o implementarlo en otra, digamos, operación de su negocio, ¿por dónde debería empezar? Creo que esta es una parte que tú mencionabas, que era como de tu área, ¿cierto? Pero es relacionada con, bueno, tienes que empezar organizando tus datos, ¿no? Exacto. Hay una imagen muy popular hoy en día, creo que, no sé si es porque yo trabajo con data y todos los algoritmos de todas las plataformas están entrenados para mostrarte lo que tú quieres ver. Pero en LinkedIn últimamente me ha salido mucho una imagen y es muy irónica, ¿no? Entonces, AI first, inteligencia artificial primero, data primero. En un lado sale el edificio yéndose por un lado, porque los cimientos de data están podridos, están malos, ¿sí? Y en otro lado, cuando pones la data, cuando haces el cimiento, muy bien, y encima le pones AI y funciona muy bien. Entonces yo creo que independientemente de la industria, del caso de negocio, de lo que quieras optimizar, si tu data no está bien, y volvemos al tema que estaba hablando antesito de la data sintética, si tu data no está correctamente organizada, ¿sí? Y hay 5 conceptos muy claves para AI. Para AI no importa que tenga la mejor calidad de datos, que esté adquirida cada cierto tiempo, no, que tenga completitud, ¿sí? Que tenga una línea de tiempo, que tenga un contexto, y los otros parámetros se los quedo viendo, pero son 5 parámetros muy importantes que son fundacionales para el AI, ¿sí? Si tienes esos 5 parámetros, ya puedes montar AI, pero eso usualmente ¿qué implica? Que tus datos cumplan esas condiciones, que estén ordenados, que sean comprensibles, que puedas guardarlos, que tengan una linealidad en el tiempo, ¿sí? Y que tengan contexto. Si tienes eso, ¿sí? Ya no necesitas ir a construir, y acá los que son de data me van a matar, yo soy de data, no me odien. Ya no necesitas el data lake súper estructurado, pero sí necesitas tener un data lake, un data warehouse, una base de datos, algo, un repositorio donde tengas la información con esos parámetros para poder dar la inteligencia artificial, ¿sí? Exactamente. Cuando hablas de data, ya data es otro mundo, un poco más, entonces que tienes que tener calidad de datos, que tienes que tener gobierno, que tienes que tener capas, que tienes que tener seguridad, hay un montón de otras cosas que se van a complementar, ¿sí? Y estos 5 son resultado de que tengas una muy buena práctica de datos. Pero si necesitas implementarlo muy rápido, con que tengas esto, puedes ir trabajando mientras construyes y saber que vas a escalar, y que a medida que vas a escalar, es lo mismo que un edificio. Yo puedo hacer una casita de 2 pisos y montarle un tercer piso, y montarle un cuarto piso, montarle un quinto piso, pero ya el sexto no me lo va a aguantar porque el cimiento no lo aguanta. Entonces ahí es donde viene como ese fundacional de, listo, yo puedo ser muy rápido y ir creciendo hasta cierto nivel, mientras voy construyendo por este lado mi edificio, mi cimiento que me va a montar, de manera que yo pueda levantar todo esto que tengo de ahí, conectarlo acá, que cumpla las mismas condiciones y seguir escalando, ¿sí? Yo diría que eso es como lo más importante. Es decir, como la inteligencia artificial es como un cerebro, pues es importante la información que ingresa al cerebro, porque pues él basado en esas entradas es que él puede producir salidas. Entonces ahí es donde están los datos. Los datos es lo que entra. Lo que entra al cerebro tiene que estar muy organizado.
¿cierto? En el caso, por ejemplo, ya sea pues documentos operacionales de cómo funciona el proceso, para que el asistente pues automáticamente pueda seguir esos procesos de manera precisa. Y pues los datos, ¿cierto? En este caso, si es de mercadeo, pues hay que darle información, pues, de qué campañas se hacen, ¿cierto? ¿Qué resultados tienen? Contexto. Todo ese contexto para que el cerebro pues funcione de manera óptima. Yo te lo traduzco, porque de pronto lo más muy técnico, lo traduzco a algo que todos aprendemos y todos aprendimos cuando éramos bebés. Porque un niño no camina de primerazo, porque tiene que aprender a gatear y tiene que entender que si yo muevo mi piecito derecho, después tengo que mover mi piecito izquierdo y que tengo que balancearme para que no irme por un lado o para el otro. Es lo mismo, tengo que darle el significado, tengo que darle el documento operativo, tengo que darle el proceso. Todo se traduce a lo mismo, ¿sí? Entonces, si tú le enseñas, al igual que uno de niño aprende a caminar, que caminar es una de las cosas más complejas de enseñarle a un robot, ¿sí? Y enseñarle a una inteligencia artificial cómo manejar un robot, por ejemplo. Es eso, es como, hay primero que dar pasitos, hay que gatear, hay que dar pasitos, y ya cuando estamos dando pasitos podemos ir a correr. Todo es un proceso evolutivo, todos los procesos orgánicos. De hecho, ¿por qué los agentes crecen tan rápido? Anoche lo leí y fue una conclusión que me quedó sonando y la quería poner hoy. ¿Por qué Anthropic le está ganando al resto de laboratorios? Porque su director no es alguien de tecnología, es un biólogo. ¿Sí? Todos los procesos se mueven así. Si nosotros entendemos, y es porque está Scrum es la metodología con la que se desarrollan software. Ajá. Porque Scrum, ¿de dónde nació? De la metodología humana de cómo trabajan los órganos. Fue un estudio que hicieron los japoneses. Okay. Todo tiene que ser orgánico, tiene que ser de cierta manera seguir eso. Lo que tú decías, para que la gente pueda correr, ¿sí? Lo que tú dices, hay que ir enseñándole, hay que darle todo ese contexto. Y cada pasito que nosotros le vamos a enseñar a darlo muy bien, ¿sí? Entonces hay que tener esa fundación y esa paciencia. Ya, que podemos hacer muy rápido, pero siempre toma algo de tiempo, ¿sí? Siempre va a ir mejorando poco a poco. ¿Sí? Hoy en día la curva no es una curva que se muere 8 meses en llegar a madurez pura, pero sí va a tomar 2. ¿Cuánto les toma? 4 o 5 meses, 2 meses, un mes, depende del caso. ¿Sí? O sea, eso es como que tenemos que ser muy conscientes de eso como humanos, como usuarios y como clientes. Sí. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos para el entrenamiento pues del restaurante, el dueño tiene que darnos información de cómo quiere él que se comuniquen con el usuario. Desde el lenguaje, por ejemplo, hay restaurantes que quieren tener emoticones o de este tipo de cosas. Entonces eso hay que alimentarse al sistema, y también depende del esfuerzo que haga pues digamos el gerente del restaurante para hacer esas correcciones iniciales. Y pues sí, puede tomar un mes, ¿cierto? De mirar los diferentes casos para que el asistente pues pueda dar esos primeros pasos, ¿no? Porque cuando él por primera vez pues atiende a un usuario, si él no conoce nada del restaurante, pues no va a dar una atención como se le espera, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿cómo te va con los emoticones? Porque me he dado cuenta que desde que salieron nosotros poníamos emoticones para todos, ¿no? Entonces en el entrenamiento ellos, los agentes, los asistentes, te responden con mucho emoticón y a veces ya la gente como que se molesta. ¿Cómo hacen para manejar ese tema en esas implementaciones? Digamos, la parte de los emoticones, primero que todo, viene también de un caso que es un restaurante en Bogotá, que nos dijo que estaba en capacidad, la persona, que es una mujer, de que le dieran disque propina por lo bien que atendía. Decía, yo atiendo a mi cliente también, que me dan propina, por la manera como vendo. Y resulta que ella cree que los emoticones son muy importantes, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, si cometes un error, envías una carita que estás de triste, ¿cierto? Que discúlpame alguna cosa. Y los emoticones ella consideraba que eran valiosos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generan empatía. Generar empatía y podía mover el cliente, pues que está bravo, a otro estado emocional. Sí. Entonces, a partir de allí nosotros los hemos incorporado. Okay. Ahora, esos emoticones no están del todo libres en la plataforma, sino que están realmente como en la parte programática. Okay. Es decir, que el sistema los coloca cuando hay ciertas reglas, pero no hemos probado con decirle
haga emoticones libremente porque, No, es que se vuelven locos. O sea, porque ya dices tú lo que comentas, ¿no? Que puede usarlos incorrectamente. Entonces son más bien usados de manera estratégica. estratégica. Genial. No, de hecho, yo tuve una amiga que trabajaba en una farmacéutica y siempre se roba los correos así pasivo-agresivo, entonces mandaba el correo quejándose. Y al final, muchas gracias, y una carita feliz. Nunca tuvo un problema con nadie porque ella decía, yo pongo ese emoticón y genera empatía. Como que decía, no, pero no está brava. Pero le ha mentado la madre al que le estaba mandando el correo. Ya. Pero generaba, es una estrategia de comunicación. ¿Sí? Lo que volvíamos hace un rato. Todo es comunicación, como las gestiones. Ok, dentro de lo que ustedes están hablando, hay una parte y es que bueno, muchas veces estos dueños de empresas de cualquier segmento, pues digamos lo que hacen es tercerizar esa parte de pues la implementación, ¿no? Entonces digamos pueden contratar a un ingeniero para que les haga el asistente o una empresa que ya digamos implemente asistentes para las empresas. ¿Qué recomiendan que debería tener en cuenta ese dueño de esa empresa en el momento de, bueno, elegir una empresa u otra en cuanto a, bueno, nosotros estamos ofreciendo esto? Si realmente, por ejemplo, se ha escuchado mucho de casos en donde, pues, dicen que ofrecen inteligencia artificial, pero realmente no es inteligencia artificial, o hay otros sistemas. Entonces, digamos, como dueño de empresa, ¿qué cosas ellos tendrían que tener en cuenta? Y también como que con qué perspectiva deberían empezar cuando lo implementen, porque pues algo que ustedes han comentado es que de pronto las personas cuando escuchan un asistente es alguien que me va a reemplazar totalmente, por ejemplo, en el área de atención al cliente. Entonces como que con qué perspectiva también tiene que llegar a ver la inteligencia artificial, así como tú decías, o sea, cuando un niño aprende a caminar, pues no lo hace una, sino que tiene que ir paso a paso, que de pronto es muchas veces algo que las personas como que no tienen en cuenta cuando implementan una inteligencia artificial o este tipo de sistemas, de que pues toca irlo ajustando poco a poco hasta que al final pues ya llegue como al resultado que se quiere. Sí. Yo creo que lo primero, hay que ser muy transparente con lo que se quiere, ¿sí? Y tener muy claro uno como cliente qué quiere. Muchas veces los clientes, y pasa mucho en nuestra industria y en el país, que yo llego con una idea de que voy a poner inteligencia artificial, y lo hablo desde mi experiencia personal. Tuve una conversación con un gerente de una empresa de agroindustria y el señor me decía, no, yo quiero inteligencia artificial. ¿Pero para qué? No, es que quiero poder mirar los reportes. ¿Y por qué quieres inteligencia artificial sobre los reportes? No, es que me dijeron que es que más rápido me lee los reportes. Sí, y hay que comenzar a trabajar con ellos, a ir a aterrizar las cosas. Y uno como cliente también tener muy claro qué es realmente lo que quiero. ¿Sí? Quiero reemplazar las interacciones, de pronto no quiero tener un departamento de servicio al cliente tan grande, más bien tener 2 o 3 analistas que realmente puedan manejar la escalación y no tener 50 personas, ¿sí? O realmente quiero que la experiencia sea un poquito más rápida porque la capacidad que tengo en mi contact center no es la suficiente, ¿sí? Estoy hablando en el caso de la asistencia. Sí. Entonces es tener muy claro ese caso de uso que quiero tener, ¿sí? Primero que todo, como dice la psicología, primero tengo que saber qué es lo que me hace falta para poder ir a pedirlo afuera. Segundo, yo creería que revisar todo el tema de la trazabilidad y la experiencia que tiene la compañía, ¿sí? Y es súper importante sentarse a hablar en el proceso de venta y ver realmente si la persona con la que estás interactuando, ¿sí? Que en este caso el vendedor, el líder técnico, ¿sí? Hacen clic o que realmente están entendiendo tu necesidad, lo que tú estás buscando, ¿sí? Y poder aclarar esa expectativa que tú tienes, ¿sí? Okay. Y sobre eso, pues ya si tengo claro que me están entendiendo, que tienen la trayectoria, mirar qué tan rápido me van a construir la solución, ¿sí? Y qué nivel de soporte voy a tener sobre la solución. Yo diría que yo lo haría así si soy un cliente, ¿sí? Como compañía, pues hay que ser transparente, ¿sí? Y realmente mostrar qué capacidades son y ser franco. Y a veces un cliente le dice, no, es que yo quiero inteligencia artificial. Yo quiero inteligencia artificial para que me lea un reporte. No, tú no necesitas inteligencia artificial para que te lea un reporte.
Sí vas a usar un modelo de Machine Learning, pero no vas a utilizar ChatGPT para esto. ¿Sí? Y explicarles hasta dónde es el caso de negocio. ¿Sí? Y ser muy transparente, decirles si lo puedo hacer, no lo puedo hacer, hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y cómo vamos a evolucionar en el tiempo. ¿Sí? La compañía que te diga que te lo va a hacer en 3 meses y que todo va a funcionar perfecto, corre. Yo les digo, corre. ¿Por qué? Porque esto es un proceso evolutivo y sobre todo en el tema de interacción humana y lo que tú decías, Jairo, entender el tono del restaurante, entender el tono de cómo quiero manejar la comunicación, manejar ese ciclo de cómo voy a manejar la frustración. Todos esos son elementos súper curiosos que ustedes tienen, que son chéveres y no mucha gente los entiende, ¿sí? Entonces es también, no solamente, lastimosamente el mercado nuestro es el que es más barato, ¿no? Yo le diría al 90%, 95% de las personas que están comprando una solución, no se vayan por el precio, váyanse por el resultado, ¿sí? Y que realmente la compañía les demuestre que puede hacerlo y que les pueda aterrizar ese valor y capaz les muestre más valor de lo que pueden tener alrededor de la solución, ¿sí? Ese es el consejo que yo le daría a una compañía. Sí, nuestra experiencia también, como lo dices tú, hay que saber para qué lo necesita y a partir de allí pues traer la herramienta adecuada para dar esa solución, ¿cierto? Creo que pues en general como hemos estado nosotros trabajando también la parte pues de desarrollo de software de manera consultora, nuestro proceso, digamos, de conocimiento del cliente sigue el mismo proceso de una consultoría, donde no necesariamente le estoy ofreciendo a la persona un producto, sino que le estoy haciendo una entrevista de cómo es que funciona su proceso y cómo quiere que ese proceso evolucione. Y a partir de allí, pues entonces ya nosotros vemos qué herramientas se requieren para, ¿cierto?, cumplir ese objetivo. Pero en general notamos que especialmente en la parte de agentes hay muchos agentes que aparecen por Instagram donde no hay realmente casos demostrados de éxito, sino que aparecen, ¿cierto?, de manera, muchas veces son pruebas de marketing, como para ver si eso es un producto que tiene interés, pero realmente detrás de él no te presentan estadísticas del número de pedidos que han manejado, no te presentan casos de éxito y son muy genéricos, funcionan para todo. Entonces pensamos que es más bien orientarse por casos prácticos donde pues haya referencias de mercado para poder seleccionar, ¿cierto?, esos operadores, lo que tú dijiste pues en Experiencia la probada. Trayectoria, ¿no? Experiencia probada. La trayectoria. Y la otra parte que alguien mencionaba era como esa disponibilidad a hacer la inversión de tiempo con su proceso como tal, que es realmente un proceso consultivo, ¿cierto? Si yo compro, por ejemplo, a veces una de las herramientas que solamente la herramienta, me queda a mí la herramienta, pero tengo yo que instalarla, tengo yo que probarla y yo tengo que llegar al objetivo del negocio. Y ahí todavía hay Una brecha muy grande. Hay una brecha muy grande. O sea, de yo tener la herramienta a que ya me esté dando el resultado de negocio, ahí hay una gran brecha. Y nosotros pensamos que ahí es de pronto donde nosotros nos diferenciamos, ¿cierto? Donde nosotros hacemos el acompañamiento y hacemos, por ejemplo, la parte en ese caso, hay que mirar qué datos son los que ingresan, donde pues que estén limpios, que sean coherentes, tener pues la información necesaria para que pues lleguemos al objetivo de negocio. Entonces no necesariamente pensamos también que no es necesariamente el proceso más barato también, porque tiene pues un alto compuesto de trabajo humano y de interacción. Entonces, pero igual los precios de nosotros son muy buenos, pero sí. Sí, no, o sea, yo he visto No cosas necesariamente. descabelladas, o sea, Cierto. estaba trabajando con una gente y me decían, no, hacemos un proceso de discovery para AI Readiness en 3 semanas y en 5 semanas tienen 2 agentes andando. Y no, los humanos no trabajamos así rápido. Sí, o sea, y si los ponemos van a ser 2 agentes bobitos que no van a estar haciendo nada y no van a traer valor. Entonces, no dejarse tampoco traer, ¿sí? Y tener claro, hay una cosa que a mí se me olvidó decir, y es que tengan claro cuál va a ser el costo de la solución para ti y cuánto te va a costar en el tiempo. ¿Sí? Porque hay empresas que te dicen, te hago el superagente y te va a atender y te va a gestionar y se va a conectar con SAP y se va a conectar con CRM y no sé qué. Cuando así mira el costo del pinche agente te cuesta $10,000 el mes y tu factura $5,000.
¿sí? Entonces también poderse adaptar a eso y adaptarse a las necesidades de la empresa. Lo dices tú por el consumo de los tokens, ¿no? Consumo ¿qué los tan- tokens, consumo de infraestructura, conectores, ¿sí? Entender todos esos costos ocultos, que cuando tú lo tratas de integrar con diferentes cosas, y hoy en día que la gente se van a ir integrando a más cosas, vas a tener que montar un servidor, vas a tener que montar otras cosas, y no lo tienen en cuenta. Muchas veces, por ejemplo, para poder integrar con los APIs hay que pagar licencias a otras empresas, ¿cierto? Claro. Para que te den acceso a esos datos, que ya son tuyos, pero que pues tienes que pagar para que te los den también. Conectar, Sí. quien tenga SAP, prepárense. SAP tiene un modelo de costos bastante interesante y sacar la información de SAP incluye un costo, lo que tú dices. Y hay muchos ERPs que tienen eso, no solamente SAP. Y tener esas conexiones son costosas, no es barato. Entonces, tener la experiencia y saber que, bueno, hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Y hasta dónde puedo llevar. Y hay un campo interesante, justamente ahora nosotros que trabajamos con la integración de los sistemas, porque ahora los asistentes de inteligencia artificial pueden ver. Entonces, antes se requería que, pues, digamos, en este caso, si tú tenías una herramienta especializada y tienes que pagar para que te entregue los datos, pues, de una manera estructurada para que la gente, pues, para que el cerebro los procese, ahora parece que ya no sea no es la única opción. Está otra opción que es que tú colocas un agente que es como una persona que ve y él entra al sistema y él puede extraer la información de una manera como si fuera un humano, pero realmente no es un humano, es una inteligencia artificial. Me gustaría interesante saber qué dice la legalidad de esa. Puedes meter un problema muy grande. Eso. Lo puedo decir con conocimiento de causa. No me pasó a mí, gracias a Dios, pero sí le pasó a una compañía que nos vino a buscar y precisamente los tipos que hacían tenían un bot de RPA. Ajá. Se entraban a este ERP, no voy a decir el nombre, abrían el ERP, se logueaban al ERP, tomaban fotos de la pantalla, la pasaban por un OCR. Un OCR es un algoritmo de reconocimiento de imágenes. Sacaban la información y la ponían en una base de datos para no pagar la licencia de extracción. Pues los han sabido pillar. Te puedes imaginar la multa que les pusieron. No es una compañía colombiana, es una compañía en otro lado. ¿Y cuál sería el caso, por ejemplo, en el que la herramienta como tal no quiere dar ese acceso? ¿Cierto? O sea, no tiene manera de pagar. O sea, si uno quisiera pagar, no tiene eso. Especialmente empresas pequeñas. Sí, no, las empresas donde no tienen capacidad de desarrollo. Este lío, pero digamos una empresa mediana que ya se quiere ir a un ERP mucho más formal, hay que revisar eso. Hay que revisar en el licenciamiento que yo estoy comprando, porque son licenciamientos. ¿Qué tanto puedo utilizar yo mi información y cuáles son los límites que tengo? Si la puedo tomar fotos, si la puedo sacar en reportes, ¿sí? Pero estaba trabajando con una empresa y la solución que encontramos, les pedí el licenciamiento, lo revisamos con un abogado y lo que llegamos fue, que de hecho el tipo es profesor de los Andes, se volvió abogado porque era persona técnica y se cansó de que los abogados no entendieran, entonces estudió Derecho. Nos hizo la consultoría mirar la licencia y nos dijo, la pueden sacar por reportes de Excel. Ok. Sacábamos reportes de Excel, las procesábamos y lo cargábamos. Bien. Sí. Estaba dentro del licenciamiento. Pero si tú te sales de esas reglas del licenciamiento, una de dos. Estás en una tierra que es gris-negra, que donde te cojan la multa va a ser muy cara, y la otra es, ya tu empresa crece mucho y sigues usando eso, cuando ya entras en ciclos de auditoría, en ciclos de todas estas cosas, te sometes a riesgos. Entonces, yo no les aconsejo hacerlo, la verdad. Primero que todo porque no es ético y segundo porque eventualmente, yo tuve un profesor en la universidad me decía, el ladrón no es el que roba, es el que deja coger. Y a todos nos cogen eventualmente, así que... O sea, el proceso correcto realmente es hablar con la empresa que produce esa herramienta y llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo de cómo podemos sacar las cosas. SAP tiene un modelo muy interesante, lo digo porque yo trabajo mucho con ellos. Tienes que pagar una licencia y tienes que conectarte a una plataforma y te dejan sacar las cosas. A veces Oracle, por ejemplo, como Oracle está muy basado en sus bases de datos, te conectas a la base de datos. Y hay otros que tienes acceso directamente a la base de datos o te toca bajar. Por ejemplo, si utilizas en Oracle también tienen esta cosa Fusion, te toca utilizar herramientas propias de ellos para poder sacar la información. Entonces depende del sistema, ¿sí? Pero siempre es bueno revisar el licenciamiento primero
saber qué compraste y después ir a hablar con el proveedor si ves que hay alguna dificultad. Ok. No ir a hablar con el proveedor directamente porque de pronto los pones en alerta y, ay, tengo que cobrarle esto. Y ya te metes en un berenjena. Claro, pueden bloquear la implementación, ¿no? En ese Exacto. caso. Ok, dentro de, bueno, ya casi los últimos temas por hablar, ¿qué empresas van a quedarse atrás de aquí en adelante? ¿Y qué deberían hacer, digamos, hoy para no perder esa competitividad? Yo creo que cualquier empresa de desarrollo de software que no comience a entender que tiene que ser AI first, como dicen todas, pero básicamente que se van a comenzar a convertir en fábricas negras, pues sería la traducción, o fábricas oscuras. No oscuras de malas, sino el término de fábrica oscura quiere decir que no hay luces encendidas, sino que todo se trabaja con agentes. Esas son las empresas que se van a comenzar a quedar a nivel de desarrollo de software. A nivel de de todas las industrias, las empresas que no tengan la capacidad de adaptarse a utilizar AI en sus procesos. ¿Sí? No necesariamente tienen que usar AI en punta a punta, lo que hablábamos de las fábricas de los carros. Como hay fábricas que utilizan automatización extrema, como Tesla, por ejemplo, que utiliza 1000 robots y entonces cuando van a sacar un carro nuevo eso es un problema y duran 6 meses llorando porque no son tan bien los robots. Hay fábricas como las de Chevrolet que acá en Colombia que empleaban 250 personas y ambas funcionan, pero de cierta manera van a tener que meter esa automatización en algunas de las cosas más complejas o donde realmente traiga valor, ¿sí? Y sea importante, ¿sí? No es lo mismo, volviendo al tema de la automatización y al tema de los carros, no es lo mismo yo tener que doblar una lámina 100 veces y coger una regla y coger la lámina de metal y doblarla y presionarla y darle martillo y que me quede bien, a tener una máquina que entra en 30 segundos lo hace y le queda perfecto. Ahí es donde va a venir la inteligencia artificial, los modelos, a ayudarnos a ser más eficientes, pero no a todas las empresas necesitan tener una prensa para que haga eso. ¿Sí? O sea, hay que identificarlo y esas son las empresas que van a venir y es una oportunidad muy grande para todos los que estamos trabajando en esto acá en Colombia, porque acá vamos a tener que tecnificarnos o van a venir empresas de afuera indudablemente ya con estas herramientas y nos van a pasar por encima porque no hemos adoptado en algunas cosas de ahí. ¿Sí? Como las empresas que van a fracasar también son las que se vayan a punta, que ya está pasando. Crean que pueden sacar el 100% o el 90% de su planta y creen que todo lo van a hacer con ella. Esas empresas indudablemente van a fallar. ¿Sí? Porque nosotros somos humanos y hacemos cosas para humanos, no hacemos cosas para máquinas. Entonces ahí es donde hay que encontrar ese balance. Ok. Sí, hay una métrica que se está hablando mucho ahora, que es el consumo de tokens por mes. ¿Cierto? Básicamente, cada vez que utilizas inteligencia artificial, pues se genera un reporte de cuántos tokens necesitas. Digamos, como una métrica de gerencia, lo que se está recomendando es que se observe cuántos tokens por mes la empresa está consumiendo y trate de elevarse. ¿Cierto? ¿Eso qué nos indica? Pues que nos permite medir la adopción de inteligencia artificial en diferentes procesos de la empresa. Entonces, por ejemplo, igual lo que inicialmente ocurre es que empieza pues de una manera muy orgánica en diferentes partes, ¿cierto? Por ejemplo, la gente de mercadeo está generando videos con IA, generando imágenes con IA, propuestas, reportes con IA. Todo eso genera consumo de tokens y entonces se mide ese consumo como una métrica de adopción de IA en la empresa. Y ya cuando... Esos son como los primeros pasos, ¿cierto? Que se tienen como pequeñas islas donde cada departamento está utilizando IA, pero no de manera integrada. Y ya pues se requiere mucho más. Un nivel 2 es ya cuando todo se está integrando y ya hay agentes inteligentes que pueden integrar varios procesos, ¿cierto? Pero inicialmente, digamos, lo recomendable es tratar de usar herramientas individuales en las diferentes áreas. Ir haciendo la adopción. La adopción no va a ser centralizada, la adopción va a ser federada, como se dice, y eventualmente lo que tú dices, en la adopción de inteligencia artificial hay nivel 0, nivel 1 y nivel 2.
Nivel 0 es que no usan nada. Nivel 1 es que la usan por ahí. Nivel 2 es que ya es de una manera más estructurada y se hace el 80-90% de muchas tareas con IA. Y se tiene gobernada, y se tiene una plataforma, y se tiene todo como mucho más estructurado. Porque el riesgo de hacerlo suelto, y le pasa a muchas empresas hoy en día, es que entró el chico nuevo a la empresa, no le dijeron que tenía ChatGPT o tenía no sé qué. Abre ChatGPT gratis o Cloud o Gemini o lo que sea gratis. Sube un documento confidencial de la compañía, pero no tiene ni idea cómo funciona. Ahí voy al punto que hablábamos al principio del chat, de cómo funcionan esto. Y subí, resulta que la lista de precios confidencial de la compañía la subí para que me hiciera un análisis. Y ya se la entregó a todo el mundo. Y se la entregó a todo el mundo porque se volvió pública. Entonces ahí Claro. es donde hay que sopesar esos riesgos, Sí. hacer mucha alfabetización y también llevar a las personas a decir, espérate, ten un criterio y utilízalo con cierto criterio. ¿Sí? Ujú. Pero sí, estoy de acuerdo que hay que irlo midiendo. Lo de los tokens es peligroso. De hecho, por ahí queda Freddy Vega hizo un podcast y decía, Sí. ojo, no sé quién con lo de los tokens. Y tiene mucha razón, porque hay gente que vas y miras el área de legal y resulta que los manes le suben un documento. Utilizaron ella una vez al mes, pero suben un documento gigante y se mamó 10 millones de tokens. No. Entonces, claro, ahí yo miro el consumo de tokens en la compañía y legal está usando 1 billón de tokens al mes. Pero es que no la están usando, es que están subiendo documentos gigantes Pesados. para sacar un resumen de 5 líneas, Ya. pero no la están adaptando realmente. Ok, Entonces ok, ok. también, no solamente medir, la emisión de tokens está bien, pero también mirar ¿En el qué? output de esos tokens que están generando. Ok, ok. ¿Sí? Me gusta mucho la parte que dices tú de nivel 2, que es las plataformas de agentes, porque justamente antes todo el mundo tenía el paquete de Office, ¿cierto? Que era el paquete que te permitía manejar las presentaciones, los documentos y las hojas de cálculo. Uh-huh. Ahora es lo mismo, ahora existe pues una plataforma de agentes, donde tú puedes tener tu agente de mercadeo, tu agente de desarrollo, tu agente de analíticas, ¿cierto? Y pues bueno, una de esas plataformas, por ejemplo, es el OpenClaw, ¿cierto? Y pues todos los operadores de tecnologías como OpenAI y Cloud tienen sus propias, ¿cierto? Plataformas de agentes. Y permite, pues es como decir el Office de hace 20 años, es la plataforma de agentes de hoy. Y pues hay que tener diferentes herramientas y que puedan estar integradas, ¿no? Y va a pasar lo mismo que pasó con Office. Que en algún momento, ¿te acuerdas que estaba OpenOffice, estaba StarOffice, estaba la solución de Sheets de Apple? Y terminaron siendo plataformas que tienen cierto mercado, pero la grande y la reina es una. Sí. Va a pasar exactamente lo mismo que pasa con Chrome, con Firefox, con Opera. Van a haber alternativas y uno va a tener que ir aprendiendo de las diferentes. Yo creería que siempre que van a quedar las de las nubes. OpenAI de alguna manera va a sobrevivir, y Anthropic y alguna plataforma china que unifique todo el mercado chino. Sí. Esas son como las que tú ves. Lo que yo veo en OpenAI, 5 años. Anthropic, que es Claude, OpenAI, que es GPT, ChatGPT, Y las de las nubes. y las de que las son, nubes. y de Gemini, de Cloud, de... hecho, en algún punto yo creo que alguna nube va a comprar estos dos laboratorios o van a integrarse o a hacer alguna cosa, porque de hecho ya están integrados. Entonces tú abres Vertex y puedes usar todos los modelos de Anthropic. Sí. Nvidia también, ¿no? Se metió ahora software también con Exacto. modelos y todo. Entonces van a haber plataformas y van a haber intentos, pero en algún momento vamos a llegar a unos 4, 5, 6 productos reina y sobre esos uno va a tener que saber operar. Lo mismo que le pasaba a uno, y van a ser muy similares. Uno va de Google Sheets a Excel y sí. Y lo mismo le pasa a la gente que está acostumbrada a Excel a Google Sheets. Sí. Estoy en esa transición, yo estaba de Google Sheets a Excel y es como, ¿dónde está esto? Sí, pero hacen la misma funcionalidad. Es lo mismo que pasa con las nubes. Tienen la misma funcionalidad con diferente nombre. Exacto. Entonces, hacia allá nos vamos a ir muy bien. Ok, como última pregunta, ¿qué le dirían a una empresa que aún no ha empezado con IA? Y ahí pues también me quiero ir a la parte de no únicamente IA, pues sobre todo porque digamos Servichat tiene un segmento que pues va más ligado a pues empresas medianas, por decirlo así, que puede ser pues segmentos de restaurantes, clínicas y toda esta cuestión.
Entonces, de pronto no únicamente la parte de la inteligencia artificial, sino ya cuestiones de, por ejemplo, automatización, porque muchas veces todo lo están haciendo operativo y ya que ahorita de pronto empezó el auge de la inteligencia artificial, entonces empiezan como por otras cosas de pronto más atrás de la inteligencia artificial, que era pues algunas cositas pequeñas de automatización que ni siquiera se habían implementado. Entonces, sí, ¿qué le dirían a esas empresas que aún no han empezado con inteligencia artificial o ni siquiera con algún proceso de automatización básico? Yo les diría, lo primero es, comiencen a entender qué es AI, lo que hablamos en un principio. ¿Sí? No sé si hay unos certificados. Hay certificados gratuitos, entonces hay certificados en cloud, pueden aprender con Platzi, pueden aprender con Udemy, pueden aprender con Cloudera. Que es un certificado básico de inteligencia artificial. Sí, háganse un cursito bobo hay un curso de hecho en Udemy que yo se lo enseñaba a muchos de los desarrolladores, que era cómo usar AI en el negocio, se llama AI for Business. Hagan un cursito, entienda qué es eso, ¿sí? Una vez entendiendo qué es AI y qué es la automatización, porque te lo enseñan inherentemente, es ir a hacer un análisis profundo de qué está pasando en mi compañía. Yo como dueño, yo como gerente de operaciones, yo como líder de recursos humanos, ¿sí? Como líder de logística, como jefe de la cocina, entender realmente qué está pasando, ¿sí? En mi empresa, ver a dónde puedo ver esas oportunidades, ¿sí? Y buscar empresas como la de ustedes, ¿sí? O buscar alguna consultoría de alguna compañía o de algún consultor que se siente con ustedes, que los mire desde afuera, ¿sí? Y les diga, venga, acá podemos de pronto mirar esto, donde tenemos que hacer doble clic y ahí comenzar a hacer adopción, bien sea de AI o automatización pura y dura de la que hemos hecho 20, 30 años, un RPA, una macro, lo que sea, ¿sí? Y de ahí comenzar a crecer y tener un muy buen gerente financiero. Se lo digo por el tema de un supermercado muy famoso en Bucaramanga. Lo manejaba la familia. Entonces el supermercado en números, contrataron un financiero, el financiero se sentó, les hizo un análisis y resulta que estaban vendiendo a pérdida. Pero como vendían tanto volumen, no se daban cuenta, entonces habían ítems donde vendían muy barato. Entonces hay que revisar eso, ¿sí me entienden? Y hay que, primero lo que yo digo, mirar bien adentro de la empresa cómo estamos, ver dónde realmente necesito ayuda. Donde necesito ayuda y de ahí comenzar a buscar cómo comienzo yo a evolucionar, ¿sí? Movernos de esos niveles de madurez, empezar en un nivel 0, 0.5, 0.75, 1 y ir poquito a poquito, irnos moviendo y identificando esas oportunidades, ¿sí? No sé cómo lo ves. No, lo veo muy bien. Así, es entender pues que es todo un proceso. Es un proceso. Y que es un proceso pues pues hay que ir lentamente y con conocimiento. Y pues con un acompañamiento en caso de que no sea algo que uno, le llegue pues muy natural, ¿no? Es mejor. Es como en el gimnasio. Si uno no es como bueno para hacer pesas, es mejor que tener a alguien que le entrene a uno. para que lo lleve a buen destino. Pues, llega al gimnasio, va a coger la pesa de 50 kilos y la piensa alzar así. El mismo. Lo que yo le digo a muchos clientes, primero hay que gatear para caminar y después vamos a correr, ¿sí? Me gusta explicarlo porque es como lo más natural a todos, de esa manera. Pero me gusta mucho lo que mencionas, donde dices, bueno, que realmente la guía vamos a tener que hacer una introspección de qué es lo que estamos haciendo para poder organizarlo, ¿no? Al menos hay un beneficio, ¿no? de tener este proceso. No necesariamente si se implementa o no, pero al menos sí en cuanto a claridad, ya sea financiera, si estoy vendiendo lo correcto y pues tengo, digamos, una dirección adecuada, ¿no? En cuanto a mi negocio. Exacto. Y saber para dónde va el negocio, para dónde quiero llevar mi negocio, ¿sí? Yo lo que le digo a muchas empresas que me han preguntado cosas en estos 10 años, no, que quiero hacer esto. ¿Cuál es tu estrategia corporativa? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión?
¿A dónde quieres estar en un año? ¿Dónde quieres estar en 2? ¿Dónde quieres estar en 5? Tener eso muy claro. Yo voy, y pasa mucho en el medio colombiano, sobre todo. Yo no, estoy creciendo, entonces voy a poner otra tienda, y voy a poner otra tienda, y voy a poner otra tienda. Y le pasó, de hecho, un caso que conozco acá en Popayán, una persona tiene un restaurante muy bueno y comenzó a poner como loco por todos lados. Y hoy en día el restaurante no existe. Pues no tenían una estrategia de crecimiento clara. Entonces eso hay que ser muy, muy franco y decir, venga, ¿hasta dónde? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a diversificar? ¿Sí? Y no solo para los negocios, para uno mismo también. Yo hoy en día lo aplico con inversiones, con ese tipo de cosas, y tener una estrategia clara. Y esa estrategia, ser muy fiel a ella. ¿Sí? Y si no es el momento, no es el momento, ¿no? Porque hay un boom de AI, yo tengo que adoptar AI. No, yo tengo que organizar mi casa, tengo que tener procesos, tengo que tener áreas, tengo que mirar si soy realmente rentable como compañía, ¿sí? Organizar mis presupuestos. ¿Qué pasa? Que hay compañías... Yo he visto unas personas que se llaman dizque jefe de IA y son por tiempos. Entonces uno puede contratar a la persona viene en tu empresa, se sienta con el board y pues hace lo que es el diseño de la estrategia de IA dentro del negocio. ¿Eso qué tal te parece a ti? Eso es una consultoría. ¿Pero te parece un modelo válido? Como en el sentido de para las empresas que... Depende de dónde esté la compañía. Si es una compañía que tiene muy claro su estrategia, si tiene muy claro su estrategia, si tiene muy claro hacia dónde va, tiene mucho sentido, porque yo no necesito tener una persona, el famoso video que salió hace como 6 meses, soy el gerente de innovación IA de la compañía. Entonces compré 500 licencias de Copilot y tengo una adopción de 500 licencias porque asigné 500 licencias, pero no consigo un toque. Entonces lo que pasa es que esa persona se vuelve una persona que busca asegurar su cargo, pero no trae transformación. Cuando traes a alguien de afuera que te diseñe la estrategia y que te esté haciendo seguimiento, realmente la persona interesa es que realmente se adopte. ¿Sí? En ese caso es muy valioso. En un caso donde yo no tengo ni idea cuál es mi estrategia de negocio, no tengo cimientos fuertes, todo lo que hemos hablado hoy, ¿sí? Y traigo una persona que me va a poner IA, probablemente esa persona, si no es una persona lo suficientemente responsable, y hay mucha gente que lastimosamente es así y se aprovecha la oportunidad, te va a vender cualquier cosa, te va a vender humo, y vas a caer en ese 50-60% de compañías que sus proyectos de IA fallan. ¿Sí? Ya no es 90, gracias a Dios, ya vamos en un 60-50%, pero vas a caer en ese gran porcentaje y de pronto es un dinero que tu compañía necesitaba invertir en otro punto. Entonces tener esa claridad, ¿sí? De dónde la necesito, cómo la voy a usar, y no por el hype, no porque yo soy el dueño de una compañía, voy a implementar IA como un loco, pero no me está trayendo valor. Yo creo que la conversación siempre alrededor de cualquier consultoría, cualquier cargo en una compañía es como dueño de compañía, como gerente, como CEO, como operativo de la compañía, es cómo esto me va a generar valor y a dónde me va a llevar la compañía en 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Sí? ¿Qué me va a generar revenue porque está en un proyecto? ¿Qué me va a ayudar a cambiar el mindset? ¿Qué valor me va a traer? Si haces esa evaluación como dueño y dices, ¿vale la pena? Hazlo. Si no, no tiene sentido. Te vas a meter en algo que vas a gastar recursos que vas a necesitar en otras cosas, ¿sí? Y nosotros como proveedores, pues está el reto de mostrarle, no, mira, te va a traer valor en esto, te va a agilizar esto, te va a traer... Yo tengo la experiencia de que he servido tantos restaurantes, tantas órdenes, tengo tantos procesos, tengo mapeado esto, ¿sí? Tengo tantos proyectos de data bajo mi cinturón, he montado tantas data lakes, entiendo cuál es esta arquitectura, entiendo este sector, ¿sí? Es eso, ahí es donde son las dos caras de la moneda, ¿no? Lo que necesita el cliente, o cómo debería ir el cliente, y lo que nosotros que le estamos ofreciendo al cliente, cómo le ponemos ese valor al frente y cómo de pronto les, pues, también mostramos ese valor que de pronto ellos no están viendo. Pero si ellos no tienen claro qué quieren y cómo están, nosotros podemos prometer todo el valor que quieras, y la organización está tan desorganizada que puedes generar 1, 2, 3 casos de valor y se muere la iniciativa. O sea, ahí es donde viene ese balance, ¿sí? Ya, muy bien. Y las empresas medianas tienen un nicho muy chévere, porque todas están creciendo, entonces no saben para dónde van muchas veces, pero puedes ayudarles a ir a donde van y ayudarles también a focalizar esa estrategia. Muy bien. Listo. Bueno, entonces pues creo que ya hemos llegado al final de este capítulo, en donde pues ya nos queda de pronto un poco más claro
la parte de la inteligencia artificial, la trayectoria que ha ido teniendo y también las implementaciones en diferentes empresas, tanto grandes y cómo sería esa implementación también en las pequeñas y medianas. Entonces, pues Daniel, te agradecemos por acompañarnos, por compartirnos pues, tus experiencias, tu conocimiento relacionado con este tema. También pues a Jairo pues, por estar nuevamente aquí en el podcast. Y pues ya daríamos por terminado, digamos, esta sesión del día de hoy.